Víctor J. Papanek nació el 22 de noviembre de 1923 en Viena, Austria. A sus 16 años se vio obligado a huir a los Estados Unidos, debido a la persecución nazi en 1939. Fue diseñador, antropólogo, escritor, profesor y uno de los primeros en abordar el diseño social y sostenible. Los proyectos de Papanek, en los que trabajaba a menudo con sus estudiantes o colaboradores, reflejaba esta postura. Diseñó la Tin Can Radio y algunos televisores para países africanos, vehículos eléctricos, el Finger Magic, un objeto diseñado para estimular el sentido del tacto, y el proyecto World Cube, un mobiliario que el usuario podía montar y modificar a función de sus necesidades. Es evidente que estos temas siguen siendo muy relevantes hoy en día y se han vuelto indispensables para todos los aspectos del diseño y la arquitectura. Sus ideas, como rechazar la fabricación de productos de dudoso sentido práctico, eran adelantados para la época, al igual que su misión de sentar bases de una planificación sostenible y responsable, en un mundo desafiado por la escasez de recursos y energía. Más de diseño para el mundo real, Papanek también escribió Design for the Human Scale en 1983, consolidando su reputación como pionero del diseño alternativo. Realizó conferencias en universidades de todo el mundo, inspirando a generaciones de estudiantes y promoviendo un debate social más amplio sobre el diseño, a través de medios de comunicación como la televisión. En 1961 comenzó a moderar una serie de televisión que contribuyó en los Estados Unidos y jugó un papel importante en la difusión de los principios del diseño social. Bajo su contexto sociopolítico, Papanek fue un defensor del diseño social, el cual plantea que el proyecto de un diseñador no solo se basa en lo estético, sino que más bien se tiene que centrar en ayudar al ser humano, pensando a futuro en la responsabilidad ecológica. A temprana edad, Papanek puso en duda el sistema con el cual se mueve el mundo y la inhumanidad con el que éste funciona. Esta incertidumbre nace a partir de que tuvo que huir de Austria invadida por la Alemania nazi, como se mencionó anteriormente. Posteriormente formó los pilares fundamentales de su libro a finales de los años 60, época en la que se desarrolló la Guerra Fría, de modo que sus ideas bases se fundaron en dos principios. En primer lugar, si el diseño es ligado simplemente a lo estético, este pierde el sentido de ayudar y satisfacer las necesidades de las personas. Y en el segundo lugar, producto de la saturación de los diseños que solo satisfacen los deseos efímeros del ser humano, el diseño descuida las verdaderas necesidades del usuario. Pese a que fue muy criticado en la época debido a las formas de las que hablaba, temas como la justicia social, la sustentabilidad ecológica y la inclusión en el diseño, actualmente su opinión crítica es fundamental en el mundo del diseño. Lo importante para entender las ideas y diseños de Papanek es entender qué es la modernidad y la posmodernidad. Empezando por la modernidad, entendemos que fue un movimiento intelectual que comenzó a desarrollarse durante el Renacimiento y que se consolidó durante el siglo XVIII. Este movimiento se caracterizó por promover el uso de la razón y el pensamiento lógico por parte de las personas, dejando de lado los valores tradicionales impuestos por las autoridades, es decir, la razón por sobre la religión. Existe un desplazamiento de la figura de Dios como centro de la visión del mundo y el universo, para ubicar en el centro de este universo al hombre. La razón se convierte en la herramienta comunicacional básica que permite por medio de la política ordenar a la sociedad. Dentro de este periodo se fortalece la producción en masa en las industrias, con el fin de aumentar la productividad y desarrollar la economía. Esto trajo consigo la democratización de ciertos productos a la clase media que antes habían estado ligados solamente a las élites y la monarquía, ya que eran productos realizados de manera artesanal, con materiales exclusivos y de un alto valor monetario. De esta forma, la modernidad plantea la idea de progreso y evolución social basada en el conocimiento. Y aquí voy a citar al profesor de Historia y Ciencias Sociales, Claudio Álvarez, el cual dice: en el tiempo de la modernidad, el mañana es la meta. A mediados del siglo XX comienza a debilitarse esta fe en el futuro,
dejando por un camino un rastro de guerras, crisis, violencias y genocidios. Esta visión comenzó a ser reemplazada por un nuevo modelo cultural, conocido como la posmodernidad. Este es un movimiento cultural y filosófico que influyó en las artes y el pensamiento crítico. Este se basa en un escepticismo generalizado o incredulidad, en cuestionarse lo planteado desde la razón y priorizar la subjetividad y la idea de lo relativo. Nació en gran parte como resistencia contra la modernidad, al entender que falló con la puesta en práctica de sus ideas, basada en la formalidad y en un futuro prometedor. Una de sus principales características es la actitud individualista y desinteresada respecto de lo social, con también el rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales. Además, se reside al racionalismo y a los ideales del modernismo que apostaban al progreso para alcanzar una vida mejor, reforzando la idea del presente ante un futuro desalentador. El sujeto posmoderno se define entonces como alguien desilusionado, alejado de las ideas de progreso y entregado a un sistema de consumo instantáneo para la búsqueda de placer o satisfacción. Dentro de los cuestionamientos que se hacen hacia la modernidad, uno de los más importantes es la crítica hacia la industrialización. Gracias a las evidencias de los cambios generados tras la llegada de las industrias, existe una mayor coincidencia en las personas sobre el daño de que éstas generan hacia el medio ambiente. Y con esto surgen más tarde nuevos movimientos sociales dedicados a la protección de recursos naturales y sus ecosistemas. Como diseñador, a Victor Papanek no se le podía encasillar como moderno o posmoderno, debido a sus creencias de cómo debería ser el diseño, las cuales fueron muy criticadas en la época. Los problemas medioambientales que acarrea el diseño, Papanek los critica agresivamente en su libro. Como dice en el mismo, hoy el diseño industrial ha permitido la producción en cadena del asesinato, al crear especies totalmente nuevas de basura indestructible que llena desordenadamente el paisaje, al seleccionar materiales y procedimientos de fabricación que contaminan el aire que respiramos. Muchos diseñadores de la época no se preocupaban por el impacto que tendrían sus diseños a nivel medioambiental ni social. En los diseños de Papanek también se ve una visión moderna. Por ejemplo, él piensa que los diseños tienen que ser de larga vida útil. Luego de toda esta información, respondiendo a la pregunta, ¿el diseño de Papanek sigue estando vigente? La respuesta es no tan simple como un sí o un no. Por ejemplo, en la actualidad es muy importante la sustentabilidad. Esto se ha masificado por el mundo, viéndolo en empresas como Natura en Brasil o incluso HP. Otro ejemplo sería como Greta Thunberg, que está promoviendo la ecología a nivel mundial. Por su contraparte, el diseño duradero y de buena calidad se ha dejado de lado en algunos casos. Apple, por ejemplo, hace productos que no son tan resistentes como los antiguos o comparados con los de otras marcas. Otro caso que causa controversia es la bombilla centenaria, una bombilla que lleva encendida desde 1901 en una estación de bomberos de California. Papanek tiene ideas que siguen vigentes hasta el día de hoy, pero otras, por cómo funciona el consumo y la economía actual, no pueden ser viables en esta época.